Cae estrepitosamente la popularidad del presidente Chávez y también el declive, la intención de voto. el presidente Chávez. ¿Qué va a pasar si Chávez se roba las elecciones? Parecen brujos, pero en realidad ganaron su fama como analistas o encuestadores. Han desatado ya sus laboratorios con vistas a las elecciones del 2012 y predicen como si pudieran confundirnos la supuesta derrota de Chávez. Pero, ¿qué hay detrás de ese discurso? Esas encuestadoras van de manera armónica, por utilizar un término, o entrelazada, mejor dicho, con los partidos políticos de oposición y con los medios de comunicación. Es decir, son voceros de una intencionalidad política en el país. Además de no respetar las metodologías, comienzan a utilizar su trabajo como una herramienta del ejercicio de la política y no como una herramienta de presentación de lo que piensa el venezolano. Una reciente encuesta publicada por IBAT identifica posibles candidatos de la oposición para las elecciones presidenciales del 2012. Todos los nombres sumados no llegan siquiera a los índices actuales de la popularidad del presidente Chávez. ¿Cómo el presidente ha logrado un 54.7% teniendo en contra la estructura privada de medios? Es decir, el presidente se convierte en un caso de estudio para América Latina y el mundo desde el punto de vista de que, aún yendo contra toda la estructura mediática, es capaz de conservar estos niveles de popularidad. Pero, ¿qué explica la aceptación de Chávez entre los venezolanos? ¿Por qué a pesar de las tensiones del año 2010 su popularidad tiende a repuntar? La capacidad de trabajo que tiene el presidente, ¿no? Yo creo que no existe hoy en Venezuela un líder o alguien que pretende ser líder que trabaje ni siquiera el 10-20% de lo que trabaja el presidente Chávez, ¿no? ¿Quién está dispuesto en la oposición a hacer el sacrificio de dedicación de trabajo que hace hoy el presidente Chávez? Pero ninguno de estos argumentos parecen contar para las encuestadoras, expertas en formular vaticinios apocalípticos contra la revolución bolivariana. Aunque, a juzgar por la historia, ya deberíamos estar acostumbrados. En las elecciones del 2006 señalaba Keller que Manuel Rosales ganaría. El señor Enrique Mendoza decía una semana antes del 2004 que ellos ganaban con más de 10 puntos. Es más, debemos acordarnos que ellos corrieron un exit poll ese día que supuestamente le daba 10 puntos ganando, y es la razón por la cual cuando el CNE anuncia los números, al señor Enrique Mendoza le da un beriberi y termina en una clínica. En las elecciones del 2008, en las elecciones del Parlamento, Oscar Schemmel decía que la derecha obtendría al menos 17 gobernaciones. Sabemos lo que pasó. ¿Con qué cara? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Una persona que dio esta proyección, que está 20 puntos por debajo del resultado, puede seguir declarando. En lugar de predecir el resultado de las elecciones presidenciales del 2012, las encuestadoras podrían intentar responder algunas preguntas, cuya respuesta hoy es oscura. ¿Por qué la oposición tiene entre sus candidatos a inhabilitados por corrupción? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en torno a cuándo van a ser sus elecciones primarias? ¿Por qué arde Troya dentro de la mesa de la unidad cada vez que se habla de aspirantes a la presidencia? Hay mucha brujería dentro de los laboratorios mediáticos de los tendenciosos encuestadores. Pero una cosa parecen ser sus sondeos y otra la realidad. Si usted llega y se mete para la zona popular, usted verá que el presidente Chávez está sobre el 60% y la gente lo ama. La oposición no tiene un líder con la fortaleza, con el carisma, con el guáramo que tiene el presidente Chávez. Yo creo que ese es el hombre, no hay otro. Los demás, como él mismo lo dijo en una oportunidad, son frijolitos.